El apóstol Pablo, sin duda, es uno de los hombres que más han impactado la vida de diferentes cristianos. Y el encuentro que él tuvo con Jesús fue un encuentro donde los que estaban a su alrededor y aún él no veían a nadie, pero sabían que alguien les hablaba. Tome su lugar. En ese tiempo el Señor Jesús no tenía un micrófono inalámbrico, pero su presencia está en todo lugar. Así que imagínese al apóstol Pablo. En ese tiempo no era el apóstol Pablo. Perdón, Jorgito, algo hice aquí. En ese tiempo él era Saulo de Tarso. Saulo, y el de Tarso se lo estaba ganando por el lugar donde él había nacido, o de donde era, un lugar que se llamaba Tarso. Entonces, este hombre, Saulo de Tarso, era un hombre que conocía de Dios, era un judío, pero también era un hombre que amaba a Dios, que amaba las cosas de Dios, un hombre celoso de las cosas de Dios. Sin embargo, también era un hombre que estaba haciendo las cosas mal por la religiosidad que había en su corazón, por la religiosidad que estaba reinando en su vida, y él no alcanzaba a ver lo que verdaderamente Dios quería de él, lo que verdaderamente Dios tenía para él. Así que yo quiero invitarle a que vayamos al libro de Hechos, capítulo 9. Y la Biblia nos habla, o el título que da la palabra en ese capítulo 9 del libro de los Hechos, dice: conversión de Saulo. Yo quiero preguntarle aquí, ¿cuántos estamos esta mañana que hemos conocido de Jesús, que hemos tenido un encuentro con Cristo, o que decimos que somos cristianos, o cuando menos que diga usted: yo soy creyente? Creo que todos los que estamos aquí porque sabemos que tenemos un Dios que vive, un Dios que existe, un Dios que es real, ¿sí? Porque si usted dice: no, yo no creo en Dios, no sé qué hace aquí. Bien, póngase de pie. Vamos a darle lectura al capítulo 9 del versículo 1 en adelante hasta el versículo 19. Y yo quiero invitarle a que usted lea en voz alta conmigo, ¿sí? Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Señor, en esta mañana venimos delante de ti pidiéndote que tu palabra, Señor, nos revele el poder de tu grandeza, el poder de tu gloria. Que tu palabra nos hable, Señor, e ilumine nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Que podamos ser llenos, Señor, de tu presencia a través de tu palabra, Señor. Que el tiempo de estar aquí, Señor, sea un tiempo de búsqueda de tu palabra. Un tiempo, Señor, de poder escuchar tu voz, de poder escuchar, Señor, todo lo que tú haces, todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Pero también de poder saber cuánto tú nos amas, Señor. Te damos gracias y reconocemos tu grandeza y tu poder en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tome su lugar. Un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús. ¿Qué hace un encuentro con Jesús? Nos cambia la vida. Un encuentro con Jesús debe de traer una manera distinta de vivir. Un encuentro con Jesús debe de llevarnos a una vida no solamente de reconocimiento de la grandeza de Dios, sino también a una forma de vida distinta en obediencia a Cristo. Y yo esta mañana quiero invitarla a que podamos analizar algunos puntos de la conversión de Saulo. Porque es necesario, hermano, a veces analizarnos cómo estamos viviendo. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra vida? Si solamente estamos viviendo una religión, si solamente estamos viviendo pues creyendo que Dios es real, ¿verdad? Y eso es cierto. Pero no pasa de ahí, no pasa de solamente decir, bueno, pues sí, Dios me puede ayudar. Pero ¿y yo qué voy a hacer por Dios? Bueno, pues a lo mejor por ahí hay algunos que hasta ministerio tienen, ¿verdad? Pero no han tenido un encuentro real con Jesús. No han tenido un encuentro real con Jesucristo donde su vida es transformada. El apóstol Pablo, ya cuando fue cambiado su nombre y cambiada su mentalidad y cambiada su vida, él dice que tuvo un encuentro con Cristo, platica su conversión, cómo fue el tiempo de haber estado frente a Jesús sin verlo. Qué incómodo es, ¿verdad? ¿Qué dijeron cuando ya se bajó la hermana? ¿Y quién predica? Hermana, no se vaya, hay alguien, falta alguien allá al frente, ¿verdad? ¿Quién va a predicar? Y de repente escuchan la voz del pastor. Ah, bueno, es el pastor, pero ¿y dónde está?
¿Y dónde está? Algunos empezaron a voltear y me vieron que estaba yo en la parte de atrás. Pero los que no me vieron así como que, y ahora va a predicar desde la oficina, no se ha levantado y sigue en su cama y nada más le llevaron el micrófono. ¿Qué pasa, no? Bueno, qué incómodo. Los hombres que estaban con Saulo escuchaban esa voz, pero no veían nada y decían: ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Algo está, no es normal aquí en lo que estamos pasando, ¿verdad? Y Saulo en ese momento era confrontado por el mismo Señor Jesucristo. Pero después, una vez que su vida fue transformada, él comienza a conocer de Jesús y se da cuenta de lo que había sucedido en su vida. Y entonces cuando él se da cuenta de esto, comienza a llevar un ministerio en el que le dice a la gente que comienza a conocer de Jesús, les dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué más? Ya se me olvidó a mí, Fue texto del mes. Les doy la cita, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, Saulo experimentó un cambio no solamente de la forma de ver a Dios, sino también experimentó un cambio en su corazón y en su mente. Hubo una transformación desde el día que él tuvo un encuentro con Cristo. Desde el momento en que él se encontró con Jesús, hubo una forma distinta de vivir en la vida de Saulo. Y le fue cambiada su mentalidad, le fue cambiado el corazón, pero también el Señor le dio un nombre nuevo. Ya no fue más Saulo de Tarso, sino que fue Pablo, apóstol de Jesucristo. Amén. Hermano, un encuentro con Cristo nos lleva a un cambio total en nuestra vida, a una forma distinta de ver la vida, pero también una forma distinta de que la gente nos vea a nosotros. Iba a decir el apóstol Saulo. No, todavía no era apóstol. Pero Saulo era un hombre que de alguna manera había sido instruido en la ley, celoso de la ley. Un hombre que por amor a la ley, a Dios, entre comillas, porque a quien le servía. O sea, Saulo le servía a Dios a través de ¿qué? De hacer cumplir la ley. Y estos que están nombrando a un tal Jesús, quién sabe qué secta estén metiendo, pero yo los voy a meter en cintura, porque a mí me ha escogido Dios para que yo lleve su palabra, que es la ley, a cumplimiento. Así que el que no quiera, o copela o cuello, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Saulo empieza celosamente a perseguir a los primeros cristianos. Empieza a querer terminar con una secta que iba en contra de los principios que él tenía en su mente o en su forma de concebir a Dios. Oiga, al día de hoy hay quienes en el nombre de Dios asesinan gente. Por allá, por el Medio Oriente, ¿verdad? Y vemos tantos atentados y tantas personas que dan su vida con tal de que
la gente no siga viendo a Dios de la forma que ellos lo perciben. ¿No? Un Dios equivocado, una forma equivocada de ver a Dios. Pero era su convicción en ese momento de Saulo. Y él iba y buscaba, y mire, un hombre preparado, dice la Biblia que Saulo aún les decía, ¿verdad? Vemos en una de las cartas, él dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro de la ley, tenía doble nacionalidad, era prácticamente un abogado, era un hombre muy preparado, pero ¿qué sucedía? No tenía Cristo en su corazón. Y por lo tanto iba imponiendo su ley, iba imponiendo sus pensamientos y no los de Dios. Cuando este hombre Saulo comienza a perseguir a la iglesia dice que algunos cristianos fueron muertos, entre ellos el primer mártir de la iglesia, que fue un hombre que se llamaba, bien, Cris, si lee su Biblia, Cris, Esteban, ¿sí? Dice que fue el primer mártir de la iglesia. Cuando fue muerto, allí estaba Saulo. Él estaba dando fe de que no iba a haber más herejías en la vida de Esteban. Era su pensamiento, era su forma, era la forma en que él percibía las cosas de Dios. Y por tanta preparación que él tenía, no había quien lo podía confrontar. No había quien le podía decir, oye, mira, es que tú estás mal. Estoy mal, ¿verdad? Ven para acá, chaparrito. Apréndanlo, enciérrenlo. Dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. No solamente las de Jerusalén, sino ya iba esto más allá de Jerusalén. Acuérdense que cuando empezó la persecución a los cristianos, muchos de los cristianos dijeron, patitas, ¿para qué las quiero? ¿Qué hicieron? Comenzaron a salir de Jerusalén. Pero el apóstol Saulo, otra vez, Saulo de Tarso en ese tiempo, dijo, pues hasta allá los vamos a seguir. ¿Por qué? Porque los vamos a perseguir. Cero impunidad, decía Saulo, ¿verdad? Nadie está por encima de la ley. Y entonces viene y persigue a los cristianos aún en Damasco. Pide cartas, autorización para ir y perseguirlos, matarlos. Y algunos otros dice que para encerrarlos. Dice, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿De qué camino? De los que estaban caminando con Cristo. Acuérdense, en ese tiempo, cuando Saulo tuvo su encuentro con Jesús, aún no se les llamaba cristianos a los cristianos. Se les decía los del camino, se les decía los aleluyos. ¿Ya eran aleluyos? ¿Cómo le dicen a usted? Algunos en la familia nos dicen, no, es que ya es aleluyo. Es que ya es salta para atrás. Es que ya es de otra religión. Es que ya, en fin, ¿no? En ese tiempo no había ese nombre de cristiano. Cristiano quiere decir seguidor de Cristo, imitador de Cristo, uno que ama a Cristo, un discípulo de Cristo. En ese tiempo esa palabra no estaba. Entonces eran los del camino, ¿sí? Así les decían, los del camino. En algunas otras ciudades les decían los hermanos, los hermanitos. Así también nos dicen, ¿verdad? Hay muchos aquí que pasan aquí afuera, y sobre todo en los taxis. No me conocen, saben que soy el pastor. Algunos, la mayoría ya me saludan, y algunos otros nada más pasan, hermano. Otros, pastor.
Yo espero que algún día acepten que yo los pastoré, pero que Cristo sea su pastor verdadero. Amén. Qué padre, ¿no? Tener todos los taxis aquí afuera, las combis ahí estacionadas, cerrando la calle para alabar el nombre de Cristo, ¿no? Bueno, en ese tiempo eran los del camino, los cristianos. Bueno, Saulo ahí iba persiguiendo a los del camino, a los hermanos, amenazándolos, matándolos, encerrándolos, encarcelándolos. Y dice que él, cuando empezó a ir por el camino, dice, mas yendo por el camino, versículo 3, Saulo comenzó a caminar por el camino, mas yendo por el camino de búsqueda de Dios, en su búsqueda de mejorar las cosas de Dios, en su búsqueda de que no hubiera más herejías en contra de la ley, porque él pensaba que los cristianos eran unos herejes. Él no había conocido a Cristo, él no había tenido un encuentro con Jesús. Hasta ese momento su corazón estaba cerrado, negado a conocer a Jesús. En este tiempo, no, mejor me los pongo. En este tiempo hay muchas personas que dicen, es que yo creo en Dios. Yo soy de tal o de tal religión. Algunos otros, por ahí platicábamos en la semana con alguien y me decía, dice, es que yo creo en Dios a mi manera. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho aquí, verdad? Dios no quiere que lo busquemos a nuestra manera, sino que Él quiere que lo busquemos a la manera de Él, a la forma de que Él es. Que nosotros nos apeguemos a lo que Él es. No que digamos, Señor, amóldate a nosotros, ¿eh? ¿Quieres caminar conmigo o quieres que yo te busque? Pues amóldate a como yo soy. Yo soy pecador, yo soy mal hablado, así que vete acostumbrando a las palabrotas que de repente se me salen. Vete acostumbrando a mi mal genio y a mi mal carácter. Así soy. ¿Y qué? Así hablo, Señor. Pero creo en ti. Él no quiere eso. Él quiere que nosotros nos amoldemos a Él, que cambiemos nuestra manera de vivir y de pensar, que seamos transformados a su imagen, a su semejanza, que podamos ser llamados hijos de Dios, que podamos comportarnos como hijos de Dios, que podamos ser imitadores de Él. Saulo tuvo que ser confrontado por el mismo Señor Jesucristo, porque tenía un corazón lleno de dureza, tenía un corazón de mucha soberbia, porque él conocía, él sabía, era un hombre influyente, pero también era un hombre que estudiaba, que conocía la ley. Cualquiera que se le presentara por ahí, fácilmente él lo callaba. ¿Por qué? Porque Saulo, en ese tiempo, Saulo era un conocedor de las Escrituras, era un conocedor de la ley. Era un hombre que luchaba porque se cumpliera la ley. Pero cuando es confrontado por el mismo Señor Jesucristo, viene una forma distinta a su vida de ver a Cristo. Oiga, tal vez a usted no se le apareció el Señor Jesús en un resplandor de luz, pero tal vez se le apareció en un problema que lo tuvo que llevar hasta el piso, ir hasta lo más bajo, tocar fondo para que se pudiera dar cuenta de que, Señor, te necesito. Tú eres el único que me puedes ayudar. Algunos otros, tal vez más flojitos, han dicho, pues háblame más de Cristo, yo quiero conocerlo. Y qué bueno cuando encontramos personas así, ¿verdad? Que tú les dices, Cristo te ama. Oh, sí, háblame más de Él.
Pero ¿qué tal cuando hay alguien que tú le hablas, y te has pasado años orando por él? Y cuando vas y le dices, Cristo te ama, ah, sí, gracias. Ah, sí, pues chido. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos desanima eso, verdad? Pero cuando alguien te dice, yo quiero conocer más, o por ahí te dicen, "Oh, y dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré". Y tú le tienes que decir, no, eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Algunos dicen eso, pero la Biblia no dice. Entonces, es una oportunidad que tenemos para poderles hablar de Jesús, para poderles hablar de Cristo, para poderles presentar a Dios en toda su plenitud, su grandeza. Saulo tuvo que ser confrontado por el mismo Señor Jesucristo. Y dice que cuando él tuvo un resplandor tan fuerte, él cayó al piso de rodillas, derrotado, en una situación que él no podía más. Mire la frase que el Señor Jesús le dice, vamos a verla. Dice ahí el versículo 4, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Primero Saulo tuvo que caer a tierra. Mientras él estuviera erguido y de pie, el Señor no lo iba a poder confrontar. Primero lo tuvo que humillar, bajarlo hasta el piso, vencerlo, para que él pudiera reconocer que no podía en contra de lo que estaba viviendo. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús. Oiga, hemos escuchado muchas veces aquí en la iglesia, ese yo soy viene desde el principio. Dios mismo, yo soy. Para Saulo no era una frase desconocida, para Saulo era una frase muy familiar, muy conocida como un hombre judío. Yo soy. Y le dice, Jesús. Le he platicado que mi papi estuvo en algún tiempo estuvo muy grave, muy mal. Él no podía casi caminar, estuvo por más de un mes en cama, no podía casi moverse. En uno de esos días de mucho desánimo en su vida, de estar así como que pues tal vez, Señor, pues ya es mi tiempo, Señor, y pues si voy a estar así, mira, mejor llévame, y en fin. Dice que él se levantó en la noche, bueno, decía, porque ya mi papi ya partió con el Señor hace 3 años y medio. Pero en ese tiempo que él estuvo muy enfermo, que pensábamos que tal vez era una situación muy grave en su vida, Dios le dio una oportunidad de muchos años más. No, la verdad no tengo el dato de cuántos años más vivió mi papá después de ese encuentro con Jesús. Pero él nos platicaba que él se sentía muy mal esa noche. Y mi mamita se fue a acostar y se le olvidó apagar una luz de la sala. Y entonces mi papá le dijo, yo voy, mija, yo voy y apago la luz. Mi papá era un hombre que consentía a mi mamita como no tienen una idea. Así, o sea, le platico una rápido entre lo que le estoy platicando. Le picaba su carne con un machetito que él compró. Cuando mi mamita ya no tenía nada, ninguno de sus dientes, mi papá se ponía y le picaba su carne bien picada. No, mija, para que no te cueste trabajo. Necesito esto. No, yo voy al mercado. ¿Tú qué quieres? ¿Qué necesitas? De ese grado. Entonces imagínese, mi papito ahí estaba a media noche. No, mija, no te levantes. Yo estoy enfermo, no te preocupes, pero yo voy. Bueno, el Señor tenía preparado algo para mi papá y le dio la fuerza para que él se levantara esa noche a apagar la luz.
Caminó, salió de su recámara y caminó una distancia como esta más o menos para llegar a donde apagó la luz. Cuando él llegó casi para apagar la luz, él escuchó su nombre con una voz muy dulce y suave. Jorge. Si fue una voz dulce, mi esposa, ¿verdad? Entonces apagó la luz y se regresó. Cuando dio 2 pasos o 3, él volvió a escuchar su nombre, Jorge. Y él dijo, Señor, eres tú. Y él dice que entonces se puso a orar ahí de pie. Se puso a orar, dijo, Señor, pues tú sabes que estoy en esta situación de enfermedad. En fin, él comenzó a hablar con Cristo. Se fue a su cama. No sé si pasó más tiempo orando, no sé. Pero desde esa noche mi papá tuvo una mejoría increíble, impresionante, hasta que sanó por completo. Mi papito estuvo de pie hasta 12 días antes de que partiera con el Señor. Entonces, vemos que el Señor nos habla con una voz dulce, con una voz que nos demuestra su amor, con una voz que nos cambia y nos transforma. Fue lo que le pasó a Saulo. En ese momento él escucha, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta frase que el Señor le dice a Saulo en ese momento, prácticamente le está diciendo, Saulo, estás luchando en contra de algo con lo que no puedes, con lo que no vas a poder. Entonces primero tienes que estar humillado ahí en el piso. Así te quería, así te necesito, humillado ahí en el piso, reconociendo que no puedes porque no eres un todopoderoso como hasta ahorita tienes esa mentalidad. Desde ese momento el Señor empezó a trabajar en la mentalidad de Saulo. Ahí en el piso, ahí tirado, Saulo tuvo que reconocer que había alguien más poderoso que él, con quien no podía él enfrentar, a quien no podía hacerle frente. Si usted le quiere servir al Señor, es el punto principal para poder servir con efectividad. Humillado ante el Señor, para poder ser humilde ante los hombres. Ahí, humillado, reconoce que no podía, y cuando el Señor le dice esta frase, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta frase, mire lo que dice el diccionario. Dice, esta frase alude a una persona que va queriendo vencer al invencible. Y el diccionario cristiano dice, porfía la razón queriendo vencer a un poder mayor, alude a alguien que quiere vencer a una fuerza que no se puede vencer. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te vas a dar de topes y no vas a poder vencerme. Era lo que le estaba diciendo el Señor. Pero necesitas reconocer que no puedes, que yo soy mayor que tú. En ese momento en que Saulo recibe esta palabra, dice que él comenzó a temblar, pero también era un hombre temeroso de Dios.
Y ese temor que él tenía de Dios lo tuvo que aplicar al mismo Señor Jesús. ¿Qué fue lo que hizo en ese momento Saulo? Reconoció la deidad de Jesucristo. Reconoció que el que le estaba hablando era el mismo Dios al que él conocía, pero que también había sido al que tanto había perseguido. Y tiene no solamente que humillarse, sino también reconocer a Jesús. Son puntos, hermano, que en la vida de un cristiano deben de ser sí o sí para poder tener una transformación, para poder experimentar cambios en nuestra vida. Si no, de otra manera, hermano, vamos solamente en una religiosidad en nuestra vida, viviendo una religión, pensando que estamos haciendo las cosas bien, pensando que así es el cristianismo, que así es la vida cristiana, o que Dios así quiere que vivamos. Pero el Señor quiere que vivamos en plenitud con Él, que lo conozcamos a Él en plenitud. No solamente que podamos reconocer al Padre como Dios, sino que podamos reconocer a Jesucristo su Hijo. Y no para ahí la cosa, vamos más allá. Dice que él, estando en el piso, estaba temblando y temeroso, y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ha llegado el punto donde usted le ha dicho al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Ah? Si no ha llegado al punto, hermano, empieza a experimentarlo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Para qué me has elegido? ¿Por qué estoy en el camino como los primeros cristianos, verdad? ¿Por qué soy de los hermanos? ¿Por qué me llamo cristiano? ¿Qué quieres que yo haga? Y él le dijo, el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. El Señor quiere que usted y yo entremos al reino de los cielos. Él descendió, y dice que cuando él comenzó su ministerio, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entren a Él, entren a esta ciudad santa. El apóstol Pablo en ese momento tuvo que reconocer que no podía. Era Saulo, no era el apóstol, no era el servidor de Dios, era un hombre celoso solamente de sus creencias, pero no era un hombre obediente a lo que realmente Dios quería. No conocía a Dios. Oiga, a veces encontramos personas así, que hablan mucho de Dios, pero que no han tenido un encuentro con Jesús, y se nota. ¿Por qué se nota? Porque su vida no refleja el amor y la dulzura de la voz de Dios, de Jesús. Y no quiere decir que vamos a andar por la vida: ay, Señor del pecero, se cobra uno, por favor, miren, el nombre de Jesús, yo lo bendigo, cóbrese uno. No, ¿verdad? Pero que cambie nuestra manera de dirigirnos a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros hermanos en la iglesia. No puedo decir que soy cristiano y decir: hermano Ernesto, qué gusto me da verlo, que el Señor le bendiga, que el Señor le prospere. Órale, Eliud, vete para allá, que no ves que estoy platicando con el hermano Ernesto. Órale. No, es incongruente. Además, a estas alturas le hago así al Eliud, quién sabe cómo me vaya. Está re grandote, ¿no? La realidad es que debe de haber cambios visibles en nosotros. Cambios provocados por el encuentro con Cristo.
Saulo se puso en pie, ayudado por los hombres que iban con él, los que escuchaban la voz pero que no sabían quién hablaba, que no sabían qué es lo que estaba sucediendo a su alrededor. Dice que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, incrédulos, no sabían qué era lo que estaba sucediendo, pero lo ayudaron. Dice, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, no veía nada. Dice, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hermano, usted y yo tenemos que entrar a Damasco. Dice el diccionario que Damasco es una tela muy suave. ¿Ah? Una tela muy suave. No sé, no le puedo explicar cómo, pero imagínese usted lo más suavecito que pueda sentir ahí, que pueda estar. Mejor que eso es la presencia del Señor. Y dice que entró y estuvo en Damasco 3 días, preguntándose tal vez, ¿y volveré a ver? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a sucederme? Pero el Señor ya tenía planes para él. Tal vez Saulo en ese momento en que le recibió la instrucción que entrara a la ciudad y ahí se le iba a decir qué hacer, él ya estaba adentro y esperaba luego, ¿qué va a pasar? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Aguántate 3 días ahí. Métete 3 días ahí en oración. ¿Por qué le digo que Saulo estaba en oración? Vamos más adelante. Dice, había entonces en Damasco, además estuvo en ayuno, o sea, fue ayuno y oración 3 días. Dice, donde estuvo, versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Usted cree que tenía ganas de comer y de beber? Hasta las tripas se le pegaron del susto. Pero dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Discípulo de quién? ¿Discípulo de Saulo? No, un discípulo de Jesús. Un hombre que antes había tenido ya un encuentro con Jesús. Un hombre que había sido transformado ya por Cristo. Y entonces dice que aquí estaba este Ananías, que tal vez era de los que habían salido, patitas, ¿para qué las quiero?, huyendo de Jerusalén, y se había ido a refugiar a Damasco. Y ahí, como no había tanta persecución, como que decía, bueno, aquí ya puedo orar, aquí ya puedo tener comunión con el Señor. Bueno, ahí estaba Ananías. Y entonces dice que el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ananías conocía la voz de Dios, conocía la voz del Señor Jesús. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Derecha, ¿cuál es la senda del Señor? Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Judas era un hombre así como ahora Kevin, Christopher. Usted le pregunta a los niños, ¿cómo te llaman? Christopher, Kevin. Es común tu nombre. Muchos niños, muchos que son llamados así. Bueno, Judas en ese tiempo era algo así. Había de Judas como no tiene una idea. Y no por traicioneros, sino porque les habían puesto así, era el nombre de moda en ese tiempo. Ok, en mi tiempo el Rubén era también muy común. Y entonces dice, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. No era su apellido, sino que era la ciudad de donde él era, de Tarso. Porque he aquí él ¿qué?
ora, pero además estaba ¿cómo? En ayuno. Entonces Saulo se metió 3 días en Damasco en ayuno y oración. ¿Quiere usted que el Señor le hable? Métase 3 días a Damasco. Yo le aventé, por ahí con los hermanos que vienen los lunes a la oración, me decía una hermana: pastor, ¿por qué no hacemos un tiempo de oración como el que hicimos hace el año pasado? 21 días de oración. Le dije: pues sí, hermana, vamos a hacerlo, vamos a proponerlo para empezando el año. Y yo le pregunto: ¿cuántos estarían dispuestos a entrarle nuevamente? Yo dije: todos se durmieron, todos cerraron los ojos en ese momento. Oiga, cuando viene Samuel a veces a buscarme, yo no quiero ir con él. Lo primero que hago es que cierro mis ojos. Y luego Miel y le dice: no, ya se durmió papá. Entonces así me pasó ahorita. ¿Cuántos quieren meterse 21 días de oración? ¿Ah? Bueno, lo vamos a planear bien. ¿Sale? Bueno, y entonces ahí estaba Saulo 3 días en ayuno y oración. Y entonces cuando él estuvo en ayuno y oración, él recibió una visión de parte de Dios. O sea, Ananías tenía una visión por un lado, pero por el otro lado también ahí estaba Saulo recibiendo una visión. Dice: ha visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea, que eres tú, Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ah, pues sí soy yo, Señor, y me has usado con dones de sanidad también, Señor, así que sí puedo ser yo. Entonces Ananías respondió: Señor, ese Saulo que tú dices, ¿no es aquel del que yo he escuchado que mata a los cristianos? ¿No es el que apedreó junto con otros a Esteban? Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Pero aún aquí, Señor, tiene autoridad. Aún aquí me puede agarrar. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, Señor. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Usted y yo hemos sido instrumentos escogidos. Solamente nos falta entrar a Damasco. A veces nos falta caer a tierra, tener un encuentro real con Jesús. Reconocer que Él es el que debe de gobernar nuestra vida. El jueves habló Karen acerca de gobierno. El gobierno de nuestra vida queremos tenerlo nosotros, pero el Señor quiere gobernar nuestra vida. Y mientras nosotros estemos con esa mentalidad de querer gobernar nosotros mismos nuestra vida, vamos en contra de los principios de Dios. Él debe gobernar nuestra vida. Y entonces, uno de los propósitos que el Señor tiene es que nos humillemos delante de Él. Que podamos venir delante de Él y que le podamos decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Métete en la búsqueda de mi presencia. ¿Qué fue el congreso hace 8 días? Buscando su presencia. Un tiempo hermoso, pero quedó nada más ahí. Ya la semana completa no me levanté a orar. Pero va a llegar el domingo, Señor, ahí te veo. Métete a Damasco. Métete a Damasco, hermano. Vayamos juntos a Damasco. Y verá que el Señor nos dará visión, nos dará instrucciones, nos va a escoger como instrumento útil en sus manos para que podamos llevar la palabra de Dios. No solamente aquí en la iglesia, porque aquí es bien fácil hablar de Dios, pero que le podamos llevar palabra a nuestros familiares, esos que te han dicho muchas veces: ah, que eres aleluya, ¿verdad?
No te echas una, ay, perdón, se me olvidaba que ya no tomas, que ya eres santo, ¿verdad? Y se burlan de nosotros. Aún a esos el Señor nos dará autoridad y nos usará como instrumento útil para ellos. Ore por nosotros que mañana podamos ser instrumento útil para nuestra familia. Mañana tenemos una visita a la familia. Entonces que el Señor nos pueda usar como instrumento útil a nuestra misma familia. Entonces dice, es instrumento útil, instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, los que no conocen la ley, y de reyes, los que se creen los muy, de los que son autoridad. A esas alturas nos quiere llevar el Señor, pero metámonos, ¿lo dije bien? A Damasco. Métase pues a Damasco y lléveme con usted. Que podamos llevar su nombre a los gentiles, a los reyes y aún a los hijos de Israel, a los que conocen de Él. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Las cosas no son color de rosa. Si a usted le dijeron, mira, acepta a Jesucristo y todo va a cambiar en tu vida. Sí, todo va a cambiar en tu vida, pero no todo va a ser color de rosa. Puede ser que haya padecimiento. Tu familia te va a decir aleluya, te va a decir, que ya eres santo, ¿verdad? Ay, sí, muy santito. Y eso que vas a la iglesia y no me quieres prestar eso que dices que ya eres cristiano. ¿Y cuántas cosas por el nombre de Cristo? Y ahí está el Señor diciéndole a Ananías. Y entonces Ananías, con todo el dolor de su corazón y en obediencia al Señor, porque era un discípulo de Jesús. Oiga, el profeta Jonás era un hombre escogido por Dios. Pero cuando el Señor le habló y le dijo, ve a Nínive, no obedeció. Entonces, aquí estaba Ananías, un discípulo de Jesús, un discípulo del Señor. ¿Qué debe de aprender un discípulo de Jesús? Obediencia. Dice que el Señor Jesús fue obedientemente a la cruz. Dice, como cordero fue llevado al matadero. Y no abrió su boca. Isaías 53, para que usted lo lea mejor. ¿Sale? Anótelo nada más ahorita. Y entonces dice que Ananías fue obedientemente al Señor, dice, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Ya lo llamó hermano. ¿Por qué? Porque él sabía que Saulo había tenido un encuentro con Cristo. Y en fe le dice, hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciban la vista y seas ¿qué? ¿Lleno de quién? Del Espíritu Santo. Saulo conocía la ley de Dios, la ley mosaica. Había tenido yo un encuentro con Jesús, pero necesitaba también al Espíritu Santo morando en él. Necesitaba ser lleno del Espíritu Santo para tener una vida completa en Cristo. Se hizo un silencio, ¿verdad? ¿Qué me hará falta a mí? Que no haya duda. Y si usted, hermano, dice, es que yo necesito un encuentro con Cristo, hermano, búsquele. Y eso es de rodillas. Eso es con humildad, sin cuestionarlo. Pero ¿será que Dios existe? ¿Será que de veras me puede ayudar? ¿Será que de veras quiere algo conmigo? Sí, pero nos necesita humildes. Porque a veces nuestro ego,
nuestra soberbia, nuestro título, nuestra posición nos impide postrarnos delante del Señor para poder tener un encuentro con Cristo, para escuchar su voz, para ser guiados por Él. Pero más allá, hermanos, necesitamos meternos a Damasco para que el Señor nos hable. Meterse a Damasco es buscar intensamente, con mucho dolor en nuestro corazón por lo que estés pasando, pero creyendo en Jesús, que Él hará algo por nosotros. Esperando en Él, esperando su voluntad, esperando sus instrucciones, su palabra. Y su palabra va a llegar en visión, en llamado. Yo no sé cómo va a llegar, pero va a llegar. Él nunca nos va a dejar sin respuesta. El versículo 18 dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas. ¿Qué es una escama? Costras. Costras. ¿Qué tienen los peces para cubrirse? Escamas. Son como unas costras, algo así, que los protegen. ¿Sí? Bueno, a veces tenemos esas escamas con las que nos queremos proteger de, no, yo sí creo en Dios, pero a mi manera. Yo sí creo en Dios, pero pues todavía no es mi tiempo. No, yo sí creo en Dios, voy a la iglesia, pero pues es que los hermanos son bien raros. Yo sí creo en Dios, pero ya cuando cambie el hermano, déjame ver quién es el que no ha cambiado. El hermano Isma, a mí me dijeron. Cuando cambie el hermano Isma, entonces yo ya me voy a comprometer con el Señor. Oiga, no se espere, métase. Se le cayeron esas vendas que estaban en sus ojos, esas escamas que no le permitían ver. En ese momento era literal. Para usted y para mí puede ser algo simbólico. Esa atadura que tenemos, esa venda que tenemos que nos impide ver más allá de lo que Dios quiere. ¿Cómo voy con el tiempo? No traigo reloj. ¿Ya se me hizo tarde? Ok. Cierro. Se cierra el puesto. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Lo que hace el Señor es, bueno, y cuando el Señor dice ya, es al momento. ¿Sí? Tuvo que esperar 3 días, tuvo que meterse a buscar al Señor. Habiendo tomado alimento, mire, dice, y levantándose fue bautizado. Él tomó una decisión por Cristo. Él tuvo un testimonio público de su fe, porque el bautismo es lo que hace en nosotros, ¿verdad? No solamente es para que nosotros tengamos un compromiso con el Señor, sino que es un testimonio público de nuestra fe. El primer paso de obediencia para el Señor, diciendo: Señor, quiero caminar contigo. Me bautizo porque he creído en ti, Señor Jesucristo, y quiero buscarte por el resto de mis días. Dice que vino y se bautizó. Después de eso, dice, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Lo que nos da fortaleza, lo que nos hace estar de pie, es el alimento. Y usted y yo, hermano, tenemos alimento físico. Ahí están los sopes, las gorditas, las garnachas, todo eso, que es lo que nos encanta. ¿Sí? Que es lo que más nos hace daño también, ¿verdad? Pero bueno, también se vale de vez en cuando. Ahora que estuvimos en Colombia. Por cierto, quiero presentarles a un hermanito de Colombia. Póngase de pie, hermano. Él viene de Colombia, es la primera vez que está aquí. Recuérdeme su nombre. Joshua Tavares. Bienvenido a Iglesia Cristiana de Paz, hermano. Dios le bendiga.
Lo saludé a la entrada, estaba yo con Julie, hermanita, y lo saludé solamente, pero después me acerqué y le dije, la hermana que dirigió no lo vio, pero yo sí lo vi. Entonces, ¿cuál es su nombre? Me dice, me llamo Joshua Tavares, vengo de Colombia. Dije, órale, acabo de estar por ahí. Estuvimos mi esposita y yo. Ahora que estuvimos por allá por Colombia, me decía Miel y mi amor, extraño mis tacos. Y estando en el aeropuerto de Medellín, ¿qué cree que hicimos? ¿Eh? Comer tacos no había, y menos en el aeropuerto. Que le mandamos un mensaje a Dani. Güero, llegamos como a las 12 de la noche. Vete por unos tacos, los metemos al microondas. Ay, pero ya nos surge uno de suadero. Qué rico es, ¿no? Encuentre lo rico que es el alimento espiritual. Metámonos a buscar la palabra del Señor, que eso trae fortaleza a nuestra vida, trae ese levantamiento que nos da fuerza en nuestras rodillas para arrodillarnos, para levantarnos, para caminar, para ir, para anunciar su palabra. Pero para eso debe de haber primero un encuentro con Cristo. Hermano, si usted y yo no hemos tenido un encuentro con Cristo, difícilmente vamos a tener una visión, un llamado. Difícilmente el Señor nos va a escoger para una misión. Un encuentro con Jesús nos lleva a reconocer su grandeza, su poder, su autoridad, su soberanía sobre nuestra vida. Un encuentro con Jesús nos lleva, hermano, a que usted y yo tengamos cambios en nuestra vida visibles. Una vida digna de un hijo de Dios. Póngase de pie. Y yo le quiero decir algo. Si hay áreas en nuestras vidas que aún siguen anhelando las cosas que están fuera de Damasco, hermano, es tiempo de poder venir al Señor y decirle, Señor, te necesito. Decirle, Padre, quiero entrar en tu presencia. Quiero meterme y buscarte, encontrar tu rostro, encontrarte y humillarme delante de ti, pero más allá, obedecerte. Saulo, después del encuentro con Jesús, obedeció. Y dice que pasaba tiempo con los hermanos, estuvo allí en Damasco. El siguiente versículo, mire, es este. Dice, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Después de ahí él fue a Jerusalén, pasó más tiempo conociendo más acerca de Jesús, pero alimentándose de la palabra del Señor. Si la palabra del Señor no es nuestro alimento en la semana, hermano, le felicito, porque usted vive de milagro. No sé cómo le haga. No podemos vivir comiendo una vez a la semana. Nadie, ¿verdad? El alimento espiritual lo necesitamos todos los días. Esto es alimento que nos levanta y nos da fuerzas para poder ir, para poder hacer cosas, para poder estar en comunión con el Señor. Anímese y vayamos juntos a Damasco. Comencé leyendo, cuando empezamos el culto, comencé leyendo el Salmo 61. Y el Salmo 61 tiene un versículo, me parece que es el 3, no recuerdo, léalo después en su casa, pero dice, llévame a la roca que es más alta. Ese es Cristo. No podemos vivir lejos del Señor. No podemos vivir sin reconocer a Jesús
en nuestra vida. Si usted y yo vivimos una vida que decimos, pues sí, yo conozco a Dios, pero Jesús no está gobernando nuestro corazón y el Espíritu Santo está solamente en la iglesia, se pasea entre nosotros, pero no está aquí dentro, hermano, hay problemas. Es tiempo de venir, arrodillarse y pedirle: Señor, lléname de tu Espíritu, quiero conocerte. Que sea el tiempo, hermano. Yo le animo, véngase al altar, vamos a meternos a buscar al Señor, decirle: Señor, yo necesito un encuentro real contigo, yo necesito volverme a encontrar contigo, Señor, yo necesito renovar mis fuerzas en ti, yo necesito volver a ese tiempo donde yo me encontré contigo, necesito recordar, Señor, ese tiempo, Señor, que pasaba yo en tu presencia. Si es que su relación con el Señor se ha enfriado, pero reconocer que el único que merece que nosotros le busquemos, le demos el primer lugar en nuestra vida, es el Señor. Él lo merece. Señor, esta mañana reconocemos que tú mereces que nosotros caigamos a tierra ante tu presencia, que nosotros nos humillemos delante de ti, Señor, para poder reconocer que tú eres ese Dios invencible, ese Dios fuerte con el que nosotros no podemos pelear, luchar, sino que vengamos, Señor, que dejemos de luchar contra nosotros mismos, contra nuestra carne, que podamos venir, Señor, y humillarnos delante de ti, Señor, no solo con nuestras rodillas, Señor, sino sobre todo con nuestro corazón, un corazón humilde delante de ti, en un reconocimiento de que tú eres grande y poderoso, Dios. Padre, ayúdanos, guíanos, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, pueda no solamente verte, sino sentirte y ser transformados por ti. Te damos gracias, Jesús. Y esta mañana te pedimos, Padre, que tú nos hables, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos, Señor, que tú nos muestres qué es el motivo para el cual tú nos has elegido, por el cual tú nos has escogido, Señor, para hacer tu obra. Que podamos tener instrucciones, que podamos, Señor, reconocerte en nuestros caminos, Padre. Ayúdanos, háblanos, Señor. Yo no sé si tú vas a mandar un Ananías a nuestro lado para traer una palabra de bendición a nuestra vida. Señor, yo quiero ser ese Ananías que el día de hoy haya traído una palabra de parte tuya, Señor, al corazón de mis hermanos, Señor. A mí mismo, Señor, esa experiencia, Padre, de poder servirte, de poder ser útil como instrumento tuyo, Señor. Pero que cada uno podamos reconocer que te necesitamos, Dios. ¿Por qué no le dices en este momento, hermano: Señor, yo te necesito? Oh Padre, necesito tener un encuentro real contigo para que mi vida pueda ser transformada por ti. Que tú puedas cambiar mi manera de vivir y de pensar, así como lo hiciste con Saulo de Tarso y lo convertiste, Señor, en Pablo, el apóstol de Jesucristo. Que yo pueda renunciar a mi identidad, Señor, para tener la tuya. Que yo pueda renunciar a mi egoísmo y a mi soberbia para tener tu espíritu sobre mí reinando, Señor, y tener tu humildad, tus palabras dulces. Ayúdame, Señor Jesús. Enséñame tu camino, Señor. Enséñame, Señor, por dónde ir. Y ayúdame a ser obediente a tu palabra, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor Jesús. Bendigo y alabo tu nombre.
Te doy gracias, Cristo. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Levanta tus manos a Él y dile: y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón. Levanta tu voz. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dejar de ser yo para que seas tú en mí, Señor. Y yo quiero dejarle con esta palabra, no es el tema, identidad, pero sí quiero decirle que a los grandes hombres que el Señor usó, el Señor les cambió su identidad. A mí me decían muchos apodos en la calle. El Señor cambió mi identidad. Ahora pasan los taxistas, los de las combis y me dicen: pastor. Que el Señor nos cambie la identidad. Amén. Tome su lugar. Le amo en Cristo.